están siendo grabados y a partir de la próxima semana van a estar disponibles para aquellos que estén interesados en repasarlos. Entonces, también pues por ahí para que sepan. Muy bien. Bienvenidos a todos nuevamente, bienvenidos a este webinar Six Sigma en la ingeniería. Agradecemos a todos los que se están conectando. Bueno, ya tuvimos nuestra primera actividad a las 2 de la tarde, transformación digital versus digitalización con el profesor Juan Alberto Rojas Camacho. Para este momento tenemos la actividad con el profesor Wadi Cerdas y no sin antes invitarlos también a que puedan participar de las actividades que están programadas para las 6 de la tarde y a las 7:30 p.m. Todas estas actividades son organizadas para ustedes como estudiantes de parte de la Dirección de Carrera y Bienestar Estudiantil. Bienestar creó este programa llamado Fidelitas te Impulsa con el objetivo de facilitarles webinars con temáticas de actualidad y complementarias a sus carreras, principalmente para aquellos estudiantes que por alguna razón no pudieron matricular en la universidad para que de alguna forma se mantengan en constante conocimiento y activos en su proceso de aprendizaje. Agradecemos a la rectora, doña Emilia Gacel, y a la Dirección de Carrera de Ingeniería Industrial y Cadena de Suministros y Logística, quien nos acompaña, la ingeniera Lipsia Munguía, y al subdirector de carrera Jorge Márquez y profesores con permanencia, por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. Comentarles que la idea es que ustedes en el transcurso de la presentación puedan ir dejándonos cualquier duda que tengan o bien pueden levantar la mano en el momento que sea y con gusto les vamos a habilitar el micrófono para que ustedes también puedan duda que tengan en el camino. Pues al final igual daremos un espacio para preguntas, pero vamos igual a hacerlo de esta manera para que pueda ser más interactivo. Sin más, me permito presentarles al facilitador de esta tarde, al profesor Wadi Cerdas Tenorio. Él es ingeniero industrial, es administrador de empresas, cuenta con un máster en gerencia internacional de negocios, es licenciado en Derecho, técnico en riesgo, profesor universitario con más de 25 años de experiencia y es expositor nacional e internacional para temas de gestión de calidad y gestión empresarial. Y además es exdirectivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Así que sin más, me permito darle la palabra al profesor Wadi. Bienvenido y gracias por acompañarnos para que puedas iniciar con tu presentación. Gracias, muy amable, un placer saludarles aquí a la distancia. Permíteme para compartir. Vamos a ver. Tal vez si me confirman si se les ve la presentación. ¿Todavía no estás compartiendo? Ahora sí. Vale. Muy bien, realmente un placer saludarles, estimados y apreciados estudiantes aquí a la distancia. Siempre es un gusto poderlos tener, ¿verdad? Importantísimo, sobre todo este tipo de actividades, porque realmente, digamos, nos vienen a enriquecer a nosotros como ingenieros o como profesionales en diferentes ramas que nosotros podamos estar desarrollando, porque el conocimiento hace grande, digamos, en este caso a los profesionales. La sumatoria, todos esos conocimientos los que nos permiten a nosotros ampliarnos en términos de ¿qué? De excelencia, eficacia y productividad. Realmente, digamos, de ahí es importante considerar estos elementos, pero empecemos a hablar un poquito de Six Sigmas. Pero antes de eso, nosotros tenemos que aclarar un elemento importante, digamos, la creación de una empresa. Cuando se crea una empresa, sea de productos y o de servicios, en este caso, lo que se busca, digamos, desde un punto de vista macro, a nivel a nivel de república o de país, es el enriquecimiento. Enriquecimiento, lógicamente, que sea de varios aspectos. Lógicamente que las personas que están invirtiendo sus dineros para poder desarrollar o poder ofrecer una serie de productos o una serie de servicios, los cuales son demandados por una serie de clientes. Estos clientes se van a ver favorecidos con una ¿qué? Con una gama de diferentes productos y o de diferentes servicios para poder consumir y van a depender de diferentes precios. Recordemos también que cuando nosotros desarrollamos el concepto de una empresa, tenemos un elemento importante que generamos también la generación de trabajo.
Y ahí es donde nosotros vamos a tener un requerimiento también importante. Lógicamente que la empresa como tal, como empresa donde sus dueños o sus accionistas requieren, digamos, obtener una serie de ingresos por sus inversiones, los trabajadores que en sí mismos, pues lógicamente que obtienen un requerimiento a partir del dinero y la posibilidad de poder trabajar desde el punto de vista de lo que sería la pirámide de Maslow, principalmente en los elementos de satisfacción personal. Muy bien, tenemos esos elementos claros. Si ya tenemos un elemento de empresa, tenemos un elemento sumamente importante que deberíamos de considerar, que es el hecho que toda empresa requiere en todo momento generar productos y o servicios con una calidad establecida. Y voy a hablar de calidad establecida. Esa calidad establecida va a depender muchas veces de qué, de los diferentes elementos de tipo de materias primas o del producto que nosotros vamos a desarrollar. De ahí encontramos nosotros una gran gama de productos y una gran gama de productos de servicios para que el cliente pueda escoger. Muy bien. Lógicamente que la empresa necesita también ser competitiva, que es sumamente importante dentro del quehacer de las industrias. Veamos ahora principalmente con este asunto de la pandemia, las empresas necesitan todavía ser mucho más competitivas para poder, ¿qué? Para poder obtener el favor del cliente y poder seguir desarrollándose dentro de la industria o dentro de la gama en donde ellas están. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que requerimos ahí? Requerimos que nuestros productos cumplan con una serie de características, garantizar en la medida de lo posible la reducción de los costos, costos de la producción o costos de reprocesos. Vamos a ver. Recordemos que generalmente, si nosotros estamos en un sistema de producción, generalmente siempre estamos produciendo, sean productos y o servicios, siempre esperamos de que estos salgan completos y que estos cumplan con las normativas que nosotros queremos. Pero en algunas ocasiones, lógicamente, que esos productos y esos servicios se pueden distanciar un poquito con respecto a la media o con respecto, digamos, a los elementos que nosotros requerimos. Esos que se pueden salir un poquito hacia los lados son productos que no cumplen o servicios que no cumplen con los elementos de satisfacción del cliente. Muy bien. Entonces, lógicamente que pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser regularmente algunos, etcétera, etcétera, pero vamos a tener ahí una situación. Algunos productos se pueden reprocesar. Muy bien. ¿Qué significa el concepto de reprocesar? Reprocesar significa que tal vez podemos agarrar ese producto o ese servicio, hacerle una mejora significativa, puede ser muy significativa o parcial o de algunos pequeños componentes o de algunas pequeñas gamas y lo podemos ofertar nuevamente. Lógicamente que eso implica un costo adicional de ese producto, pero nosotros ese producto lo vamos a tener que vender siempre por el mismo precio, ¿verdad? Lógicamente. O el peor escenario, que es muchos productos que nosotros hagamos o servicios que nosotros estemos realizando, pero que no los podamos reprocesar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy desarrollando botellas de vidrio, lógicamente, digamos, si algunas salen mal, son botellas de vidrio, podríamos reprocesarlas, podríamos volverlas a fundir y volvemos a hacer la misma botella, lógicamente. Pero hay algunos otros productos y o servicios que no se pueden reprocesar. Eso significa que esos productos y servicios van a tener que salir de la producción y esos costos de producción le va a incurrir a la empresa. Entonces, lógicamente que si nosotros tenemos esas variables, vamos a tener que pensar en lo siguiente. Tenemos que buscar una estrategia para poder garantizar que el sistema de producción sea el óptimo, sea el oportuno y sea el más adecuado. Reducir los costos de reprocesos o los costos de producción en algunas medidas para garantizar que en la mayoría de los productos o la mayoría de los servicios que estemos desarrollando cumplan con esas especificaciones de calidad. Muy bien. Entonces aquí entran diferentes filosofías. Por ejemplo, puede entrar el sistema Toyota, puede entrar los sistemas de gestión de la calidad y, entre otros, el Six Sigmas. El Six Sigmas es una filosofía, tal vez no una herramienta, porque realmente una herramienta es una. Digamos, por ejemplo, si yo estoy hablando de Pareto, estoy hablando de un Chicago o una lluvia de ideas, esas son herramientas. Pero el Six Sigma se compone de una gran variedad de diferentes instrumentos. Entonces lo hacemos un concepto filosófico.
La filosofía que nos dice a nosotros Six Sigma, por ejemplo, cuando fue creado en los años 80, es de la siguiente manera. Y pueden estar observando ahí en la tercera línea y dice al principio reducir efectos en los productos electrónicos. En aquel momento era importante. Este Six Sigma se crean principalmente en la empresa Motorola y entonces ellos tenían un problema con la producción, ¿verdad? Muchos componentes electrónicos que no se podían reprocesar, lógicamente que eso ampliaba los costos de producción. Entonces se crea el concepto, entonces se piensa en la metodología Six Sigma, que es hacer frente a la competencia. Yo tengo que hacerle frente a la competencia, pero para hacerle frente a la competencia, yo tengo que garantizar mis productos, reducir los efectos de producción para, lógicamente, maximizar los ingresos dentro de las empresas y así mejorar los diferentes procesos. Entonces, realmente se viene a crear un sistema filosófico, ¿verdad? Pero vean qué elementos más importantes tenemos aquí. Reducción de costos y qué es lo que nos habla a nosotros del sistema de gestión de total de la calidad. Hacerlo bien desde un principio. Entonces, uno de los elementos filosóficos que tiene el Six Sigma es que nos va a garantizar que todo lo que estemos produciendo se haga bien desde el inicio. Veamos la siguiente filmina. Aquí nosotros vamos a hablar de algunos elementos de origen, de introducción, vamos a hablar de qué es Six Sigma, del beneficio del desempeño Six Sigma, del objetivo del Six Sigma, de la reducción e interpretación de Six Sigma, el porqué de los Six Sigma y etapas de metodología. Ese es más o menos el tema que vamos a tener. Para los efectos del caso, bueno, yo lo preparé de esta manera, pero voy a adelantarla solamente. Espero que no me pase. Sí, me pasé. Bueno, mil disculpas. Pero ven qué cosa más interesante. Hablemos de esto. En la década de los 80s, Crosby populariza el concepto cero defectos como una orientación para el control de calidad. Muy bien, importantísimo, excelente. Luego tenemos que el nivel aceptable se va a trabajar dentro de un nivel determinado de errores y se llega a considerar que ese nivel sea la norma. Eso quiere decir lo siguiente, que nosotros vamos a tener un sistema de producción y algunos vamos a tener un límite inferior, un límite superior. ¿Para qué? Para garantizar dentro de ese concepto de la norma que lo que esté dentro de ese concepto normativo cumple con las especificaciones de calidad. Perfecto. Eso es lo que nos están diciendo a nosotros. Un nivel aceptable. Ese nivel, concepto de nivel aceptable significa que hay una cantidad inaceptable de productos y o servicios que no van a cumplir con los requerimientos. Eso es lo que nos está diciendo por ese lado. Pero es posible alcanzar el 100%. ¿Por qué, ¿Por qué conformarse con un 99% o incluso un 95%? Generalmente nosotros hablamos de dos sigmas. El concepto de hablar de dos sigmas, de un sigma, tres sigmas, cuatro sigmas, cinco, seis sigmas, quiere decir que es el grado de confiabilidad en que nosotros vamos a garantizar nuestros productos y servicios. Bueno, vamos a garantizar un 99%. Bueno, quiere decir que el 1% no lo garantizamos. ¿Pero qué es el 1%? ¿De qué? ¿De qué cantidad? Si yo estoy produciendo 10 unidades, pues tal vez el 1% es muy poco. Pero si yo estoy produciendo 10,000 unidades, 100,000 unidades, 1,000,000 de unidades, pues el 1% es bastante considerable. Entonces, es importante. Igual la misma filosofía. Si yo estoy produciendo y yo garantizo el 95%, el 5% no lo garantizo, bueno, pero ¿de qué estoy hablando? ¿Cuánto es el 5% de eso? Donde nosotros vamos a tener los costos y no hay que dejar de lado los costos de la no calidad, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Entonces sería grandioso poder llegar a alcanzar un 96% o un 97%, pero un 96,042% significa, en términos generales, que durante 100,000 transacciones o 100,000 productos que yo esté produciendo, por un servicio, hay 3,358 que resultan desfavorables, que no están, que no se garantizan. Bueno, podría decir que la empresa podría aceptar, digamos, esa cantidad de favorables productos. Podría hacerlo. Podría ser una mediana empresa, podría ser una pequeña pymes la que pueda mantener eso. Podría ser que sí, podría ser que no. Pero lógicamente, lo más razonable sería entonces garantizarme en la medida de lo posible el 99,99999% de los productos, que quieren decir de que la mayoría de todos mis productos van a cumplir con las especificaciones de calidad, que es la que yo les estoy ofreciendo al cliente, que es sumamente importante.
Ese es el punto que nosotros vamos a tratar acá. Six Sigmas nos llama a buscar una metodología cross-cultural o un cambio cultural para que nosotros garanticemos desde los principios de la producción, que garanticemos nosotros que la calidad se va a mantener en todo momento. Calidad total. Veamos otro elemento. Como les indiqué, yo los preparé de esta manera, pero mejor lo preparo de esta otra. Solamente me sale. Muy bien. Entonces, analicemos esto. Veamos esta situación. Una ambiciosa meta sería obtener el 99% de la producción. Vean qué bajo sería que no cumplan los elementos. ¿Qué pasaría si eso sucediese, digamos, en datos en Estados Unidos? Bueno, pero pongámoslos en datos costarricenses. Bueno, o en dato de la empresa donde nosotros estemos desarrollando. Queremos ser ambiciosos. Vamos a garantizar el 99%. Recordemos que nosotros, los sistemas de costos que nosotros estamos manejando, pues están en sí sobre la totalidad de tanto los productos que cumplen como los productos en los que no cumplen. Lógicamente que nosotros tenemos un costo sumando de los dos elementos. Pero si nosotros tenemos algunos productos que no están cumpliendo, lógicamente que esos otros costos se nos van a aumentar, sea porque tenemos que producir una cantidad para recuperar los que salieron mal o reprocesarlos, que ya hemos conversado sobre este tema. Entonces, veamos este otro elemento. Digamos, ¿qué pasaría con las guarderías de los hospitales si entregara 12 bebés por día a padres que no corresponden? Sí, porque estamos hablando de que nosotros hablamos de un 99% de eficiencia. ¿Qué pasaría si un hospital dijera, bueno, vamos a garantizar el 95%, el 99% de las entregas de los bebés a los padres? ¿Qué pasaría con ese 1% o ese 5%? Veamos este otro caso que es sumamente interesante. Algún banco descontaría, vean qué interesante, 22,000 cheques o 22,000 productos, como ustedes lo quieran ver, cheques de cuentas equivocadas cada 60 minutos. 22,000 cheques. ¿De cuántos montos estábamos hablando? Y les puse el ejemplo de cheques porque, por decirlo de una manera, en la parte de servicios, como para ir adelantando de que el sistema o la filosofía, que a mí me encanta llamarlo una filosofía Six Sigmas, viene a abarcar tanto las empresas de producción como las empresas de servicio, tanto las empresas como bancos o las empresas que producen zapatos o llantas, etcétera, etcétera. Tanto para empresas privadas, tanto para empresas públicas, realmente grandes y medianas y chiquitas como las pymes en Costa Rica. Realmente el Six Sigmas se adapta muy bien a cada situación empresarial. ¿Qué pasaría si se fabrican 268,500 neumáticos defectuosos? ¿Podría absorber la empresa ese costo? Se emitirían 20,000 recetas médicas incorrectas. ¿Podría eventualmente el aparato, digamos, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, aceptar eso? Sea por semana, sea por día, sea por mes, ¿cómo sería? ¿Estaríamos de acuerdo? Entonces, vean qué cosa más interesante. Entonces, volvemos al principio que les estaba hablando al inicio. Tenemos que garantizar nuestra producción, o garantizar nuestros servicios, que serían los elementos. Muy bien. Aquí solamente, ya me pasé. Muy bien. Entonces, las empresas de hoy tienen que seguir la calidad total. Al seguir el concepto de calidad total, porque realmente es un concepto filosófico. Vean qué cosa más interesante. Digamos que muchas empresas, cuando usted las desarrolla o cuando se crean las empresas no la crean con la finalidad de producir una cantidad de productos defectuosos. Permítame en esa expresión. Una empresa cuando se crea es para garantizar ¿qué? La satisfacción al cliente mediante la oferta de sus productos o mediante la oferta de sus servicios. Siempre hay un principio de ¿qué? De garantizar que mi producto o el servicio que yo estoy dando cumpla con esos requerimientos de calidad, que mi producto sea el que atesore ese cliente. Realmente ninguna empresa se crea con la finalidad de decir, bueno, voy a crear una empresa donde voy a garantizar el 60% de la producción y el 40% no lo garantizo. Está bien, yo sé que voy a tener pérdidas, pero yo me siento feliz. No, no. Entonces, vean qué cosa más interesante. Actualmente esas empresas quieren sobrevivir y deben de trabajar para sus clientes que más que para sí mismas, concepto que les he estado conversando.
Entonces veamos este caso de Six Sigmas. Bueno, empecemos a hablar de Six Sigmas. Reconoce que hay un lugar para los defectos que corresponden en forma naturalmente a los procesos. Un nivel de funcionamiento correcto. El Six Sigmas lo que está garantizando es el 99, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, en tercera línea, en segundo párrafo, en segunda línea, y habla de un 99.99966%, lo cual implica lo siguiente. Veamos aquí en esta parte inferior donde nosotros queremos decir que es que vamos a garantizar, vamos a tener en 1.000.000 de productos, vamos a tener una eficiencia solamente de 3.4 productos que no cumplan con los requerimientos. Oigan, ven qué cosa más interesante. Ante 1.000.000 de productos, 3,4 productos que no cumplan con los requerimientos. Me regreso a la filmina anterior. Lo que quiere decir es que yo quiero garantizar quiero garantizar el 0,3034%. Quiero garantizar que solamente eso es lo que va a estar equivocado o que no va a cumplir con los requerimientos de calidad o que yo tengo que reprocesar 3,4 productitos, 3,4 clientes insatisfechos. En este término serían 3 o serían 4. Nada más, así de fácil, así de sencillo. Aquí les estoy mostrando una filmina de algo muy interesante. Por ejemplo, vean qué es lo que sucede con un sigma, con 2 sigma, con 3 sigma, 4, 5 y 6 sigma. Vean la cantidad de eficiencia que nosotros estamos produciendo. Si nosotros trabajamos un sigma, estamos trabajando a un 31% de eficiencia dentro de nuestro sistema de producción. Lógicamente que bajo las condiciones actuales del mercado costarricense es sumamente importante dejar de trabajar un sigma y tratar de ampliarnos nuestros horizontes al menos así para ir brincando para 2 sigmas, 3 sigmas y llegar a un posible 6 sigmas. Pero hay que trabajar. Fácil, sí. Trabajo mucho. En el caso de 2 sigmas, yo estoy trabajando a un 69% de eficiencia. Y paulatinamente, vean cómo aumenta. Vean qué cosa más interesante. Vean cómo aumenta de 1 sigma a 3 sigmas, pasando del 31 al 93% en números redondos de por ciento de eficiencia. Claro, usted diría, bueno, pero hey, veo que hay un salto muy significativo entre 1 y 3 sigmas, pero no así, digamos, entre el 4, el 5 y el 6. Sí, pero veámoslo por la cantidad de productos o la cantidad de servicios que nosotros estemos dando. Recordemos algo que nos decía Pareto. Pareto nos decía que muchas veces nuestras empresas van a depender del 20% de los clientes, equivalen casi al 80% de los ingresos. Pregunta, si sus productos están dentro de ese margen, podría ser que tengamos clientes insatisfechos o clientes que se vayan a ir a la competencia o clientes que se van a retirar de nuestro banco o clientes que se van a retirar, etcétera, etcétera. Y podría ser que sea uno de esos clientes estrella que nosotros tenemos o esos compradores que nos compran en grandes cantidades porque nosotros dejan de comprar porque nosotros incumplimos con elementos de eficiencia y eficacia. Entonces, sumamente es importante establecer la importancia de que nosotros tengamos una filosofía de hacerlo todo excelente o muy bien desde el principio, como lo viene a establecer una política Six Sigma dentro de las organizaciones, que es garantizar el 99,99966% de eficiencia dentro del sistema de producción de la organización. ¿A cuánto equivale eso? ¿Cuánto se reducen los costos de reproceso? O la cantidad de horas por tener que rehacer o tener que hacer otra cantidad de productos para recuperar los productos que nosotros hemos perdido por incumplimientos. Sumamente importante, un concepto filosófico de esta naturaleza. Quiero hacer un pequeño espacio por si tienen alguna duda mientras estoy exponiendo. No hay ningún problema que ustedes me levanten la mano, etcétera, y podríamos ir conversando de una vez. Quiero que tal vez esta actividad, mil disculpas, no lo dije al principio, pero quiero que sea más que todo como una conversación entre nosotros. Entonces, cualquier cosa me hacen las consultas para que los compañeros que nos están apoyando, pues les habiliten a ustedes lo que serían el micrófono y elementos así. Muy bien. Bueno, sigma. Este signo que nosotros tenemos, lógicamente, que es un signo de una letra griega, es una unidad estadística de medición usada para definir la desviación estándar de una población.
es lo que nosotros conocemos como desviación estándar, en este caso, ¿verdad? El sigma. Recordemos que si yo tengo ese sigma al cuadrado, lo que estoy hablando es de la varianza. Bueno, mire la variabilidad o la dispersión de los datos, en este caso, o de la data, en este caso. Six sigmas es también una medida de variabilidad, que es lo que hemos estado exponiendo, como en el caso anterior, cuando les enseñé la tabla. Es un nombre dado para indicar cuándo los resultados se ubican dentro de los requerimientos de los clientes a un valor de sigma del proceso más alto, mayor cantidad de resultados de proceso, productos y servicios que cumplen con los requerimientos de los clientes. Es decir, Six Sigma se establece o se utiliza ese concepto, ¿verdad? Porque viene de un sigma 2, sigma 3, 4, 5, 6, etcétera. Y entonces lo que nosotros queremos es garantizar con Six Sigmas una cantidad de cumplimiento mínimo de los requerimientos. Garantizar el 99,9966% de nuestro sistema de producción, sea para servicios o sea para productos. Menos defectos, menos costos de operación, menos costos de producción, ser más eficiente, más eficaz. Y garantizarle al cliente ese producto y o ese servicio que él está demandando en las características de calidad que nos traduce a nosotros, que nosotros las traducimos para el cumplimiento de esa satisfacción del cliente. Ese es el concepto, Six Sigma. Es una medida de variabilidad, garantizar esos elementos. Entonces aquí se van a componer de dos elementos importantes. Necesitamos establecer conceptos estadísticos de valoración de nuestras estadísticas, por ejemplo, en gráficos de control de la calidad, por ejemplo, en gráficos de control para garantizar nuestros controles de producción en los gráficos XR o garantizar los sistemas de producción para los productos en los gráficos P, NP, el C o el U en ese caso. Y la estadística para hacer pronósticos. Y la estadística para conocer los conceptos que me sucedieron en el ayer, analizarlos en el hoy, para poderme proyectar hacia el mañana, hacia lo que yo necesito. Entonces son elementos que nosotros vamos a requerir para este sistema de producción. Aquí. ¿Ven? Aquí tengo un pequeño problema. Permítame un segundo, porque no me está avanzando la... Ya. Mil disculpas. Déjenme verificar. Sí. Voy a, de una vez, mejor, ¿verdad? Como les digo, había preparado como para irla haciendo, pero la quiero hacer más dinámica, así que por eso la estoy presentando de una vez. ¿Qué es Six Sigmas? Bien, es una metodología que se centra en poder encontrar y eliminar las causas que producen defectos, ¿sí? No sé si nosotros tenemos aquí, si toda la mayoría de nosotros, los que estamos aquí en esta actividad, somos ingenieros o estamos estudiando ingeniería industrial. O son ya ingenieros. El hecho de estar estudiando ya ingeniería significa que ya ustedes son ingenieros, sean industriales, sean civiles, sean electrónicos, sean o administradores, si es que tenemos administradores, etcétera, etcétera. Inclusive, hasta los abogados tienen que manejar el concepto de sistemas, porque muchas empresas donde se trabaja, pues manejan los conceptos de sistemas y por tanto los abogados tienen que conocer sobre sistemas y cosas de ese tipo. Entonces, nosotros como ingenieros, como profesionales, ya de una vez, es una metodología que se centra en poder encontrar y eliminar las causas que producen defectos. Entonces, nosotros aquí podemos hacer análisis de estudio del mapeo de procesos, poder qué es garantizar. Por eso es importante los gráficos de control XR y los XS, por ejemplo, los mínimos. ¿Para qué? Para poder garantizar que nuestros procesos de producción cumplen y están dentro del sistema de normalización que garanticen los productos para que al final salga el producto y el servicio que tanto requerimos. Es una medida estadística, efectivamente, del nivel de desempeño de un proceso o un producto, efectivamente, como les comentaba, que nosotros tenemos que ver cuáles son los elementos, por ejemplo, estar conociendo los elementos de satisfacción de los clientes, analizándolos en el hoy para poder proyectar con base a esos elementos del pasado para poder proyectar el futuro, para poderles seguir garantizando a ellos el bienestar, proceso de la mejora continua. Es un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño, efectivamente. Aquí lo que tenemos que buscar nosotros con un sistema, y permítanme de una vez hacer una acotación, tal vez la empresa no esté trabajando con Six Sigmas y quiera trabajar con el sistema Toyota o que quiera trabajar con uno de los elementos del sistema Toyota, por ejemplo, Just in Time, el justo a tiempo,
por ejemplo, o que quiera trabajar con un judoka, o que quiera trabajar con, digamos, con sistema Kanban, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí en este punto es crear la cultura, cambio cross-cultural. La experiencia me ha dicho y me ha resuelto lo siguiente. Muchas de las empresas nuestras, en nuestro quehacer empresarial, dependiendo de cuáles son lo que se esté hablando a nivel nacional e internacional, entonces nos embarcamos a trabajar en esas diferentes áreas. Yo considero que no es necesario, digamos, estar apostando, digamos, un día por las 5S, otro día por el Kanban, otro periodo por esto, sino que es una metodología que viene para permanecer. Estas metodologías, por ejemplo, en el caso de Six Sigma, usted le puede agregar otras herramientas. ¿Para qué? Para fortalecer todavía el concepto cross-cultural o el cambio cultural dentro de la empresa. El objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño. Mejora el desempeño, palabra clave. ¿Quiénes son a los cuales tenemos que apostar dentro de la empresa? A los trabajadores, a los operarios, a los oficinistas, a los cajeros, a las personas que están frente al cliente, etcétera, etcétera. Son sumamente importantes. Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un desempeño de primer nivel en un ámbito global. Elemento que les estaba diciendo. Estos elementos se tienen que liderar y mantenerse en el tiempo. Digamos, sistemas como el SISIMA no es para un periodo de 3 meses, 1 año, 2 años, sino que es un proceso de mejoramiento continuo, como nos dice Deming. Todas las empresas siempre están en un proceso de mejora continua. Los procesos simples de Six Sigma es un proceso de mejoramiento continuo que se va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando a través de las diferentes semanas, meses y años. Se va a ir madurando y la empresa simplemente va a seguir trabajando en ese concepto de Six Sigma. Siempre se va a mantener. Yo le puedo apostar con otras herramientas, yo le puedo apoyar con otras herramientas para robustecer la dinámica del Six Sigma, pero sigue siendo un concepto de ¿qué? De mantenerse en un liderazgo y un liderazgo continuo. Six Sigma o Seis Sigmas es un proceso empresarial que va a permitir a las compañías mejorar en forma drástica sus resultados finales, diseñando y supervisando sus actividades. Efectivamente, todo sistema o toda filosofía tiene que buscar un norte, una misión, una visión. Y en este caso, el Six Sigma lo que nos permite a nosotros es obtener resultados finales. Y vean qué cosa más interesante. Y aquí simplemente, aquí hay que acotar principalmente la importancia de tener los indicadores de gestión de la calidad o de los indicadores de la gestión de los servicios o de la gestión empresarial. Muy bien. Acoto lo siguiente. Veamos a ver. Yo tengo mi empresa, nosotros tenemos que visualizarla, o sea, una empresa como un universo, llamémosla, sea un planeta o sea una galaxia, pero es un planeta, digamos, es una empresa que está ahí, pero hay 2 elementos que le influyen. Elementos exógenos que están por fuera de ella, en los cuales generalmente y muchas veces las empresas no tienen poder de decisión, por ejemplo, y elementos endógenos que son internos dentro de la empresa. Esos elementos exógenos que muchas veces tal vez no podemos manejar, por ejemplo, podrían ser donde nosotros como empresa nos estamos moviendo. Por ejemplo, en estos momentos, digamos, a nivel de Congreso se están dictaminando algunas leyes de reforzamiento del aparato fiscal, cosas de ese tipo. Y, por ejemplo, sobre aduanas y cosas de ese tipo, que podrían ser que nos vayan a afectar a nosotros. Son elementos exógenos que están fuera de nuestro alcance, pero que eventualmente podrían afectarnos para bien o para mejorar, ¿verdad? Podrían facilitarnos o tendríamos que hacer algún trabajo adicional para poder cumplir con esos otros requerimientos, etcétera. Requerimientos legales, por ejemplo, requerimientos tributarios, son elementos exógenos que están fuera de la empresa, pero lo más importante es, hay unos en los cuales sí podemos trabajar,
que son los elementos endógenos, los elementos internos dentro de la empresa. Esos elementos que yo puedo manejar. Por ejemplo, la cultura de la calidad, la gestión de la calidad, el servicio al cliente. Por ejemplo, los resultados finales. Y aquí es donde vengo con el elemento que les decía ahorita, los indicadores de gestión de la calidad, servicios y otros. Si yo establezco indicadores, puedo estar revisándolos y no a final de año, ¿verdad? No al 31 de diciembre, empiezo el 1 de enero y los reviso al 31, sino que podría estarlos revisando semanal, mensual, trimestral, etcétera, para ir viendo cuál es el comportamiento que nosotros al interno de la empresa estamos haciendo, qué esfuerzos estamos haciendo para lograr qué, para lograr el éxito de la eficiencia y la eficacia de nuestra organización, elementos que sí podemos manejar. Nosotros vamos a diseñar, vamos a crear, en este caso, vamos a diseñar y vamos a supervisar las diferentes actividades. ¿Para qué? Para garantizar que durante todo ese proceso, ese largo proceso del tiempo, que llámese el año en el que estamos produciendo, nosotros estemos produciendo en forma constante o estemos dándole el servicio en forma constante al cliente. No que en enero tengamos puntas y que por ahí de abril empecemos a decaer nuestra productividad. No, mantenernos en el tiempo. Tenemos que ser innovadores. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando principalmente de ¿qué? De mantenernos en una constante dentro del sistema de producción o dentro de los sistemas de atención al cliente. Y eso es lo que estamos hablando. Vamos a ver. Aquí. Six Sigma guía a las empresas hacia el objetivo que supone cometer el número, perdón, cometer el menor número de errores de todas sus actividades. ¿Qué están buscando el sistema Six Sigma? Lo que busca es que nosotros tengamos una percepción definitiva de compromiso laboral y de compromiso de la satisfacción al cliente, reduciendo en número posible los errores que podamos tener en nuestras diferentes actividades. Desde elaborar las órdenes de compras, vean qué cosa más interesante, desde elaborar órdenes de compra, por ejemplo, la fabricación, la eliminación de errores de calidad o antes posible. Desde ahí son elementos. Desde el primer punto, de la atención al cliente, que en último punto es la misma atención al cliente, es garantizar. Six Sigma no solo detecta y corrige errores, sino que aporta métodos específicos para volver a crear procesos de modo que los errores no vuelvan a producirse. Es garantizar el 3,4 de productos de defectos por millón, 3,4. Vean qué cosa más interesante. Veamos a ver qué sucedió en un caso muy reciente. Bueno, no tan reciente, hace unos años. Hace algunos años, Samsung sacó el famoso Note 7, ¿verdad? Lo sacó y ustedes vieron, ¿verdad? Que eso es una producción a nivel mundial, bueno, etcétera, etcétera. Y obsérvese que al poco tiempo hubo una situación con una de las baterías. Vean qué cosa más interesante. Veamos este análisis y esto. Entonces Samsung saca el Note 7, todo es un aparato, y empiezan a dar problemas de baterías. Entonces, ¿qué es lo que hace Samsung? Retira toda la producción a nivel mundial. Toda la producción. Saquemos de cuántos millones de unidades estamos hablando. De cuántos millones de unidades estamos hablando. Y vean que al final, todos esos aparatos, no 7, no se podían ni reprocesar. ¿Por qué? Porque era la batería. Y uno podría decir suave, pero yo podría cambiarle la batería y sacarlo como el Note 7B, por ejemplo. No, se pierde el concepto de imagen de la empresa. Así que cualquier producto que yo tenga que relacionarme con el Note 7, es posible que ya yo le tenga un poquito de aberración o un poquito de no me satisface, le tengo un poco de miedo. Entonces tengo que sacarlo de producción. Adicionalmente, la batería tenía una fuerte relación con el desempeño propio del teléfono, del mismo aparato. Estaban relacionados directamente con el aparato. Por lo tanto, muchos de esos artículos, muchos de esos Note 7 terminaron totalmente desechables. Se perdió toda la producción, no se podían reprocesar, se pierde.
Y tenemos el costo de la no calidad. ¿Qué es un costo de la no calidad? Que no vamos a entrar en ese tema, pero es un costo muy importante. Imagen de la empresa y cantidad de unidades que yo deje de vender simplemente por un error. Bueno, estamos hablando de 3.4. Six Sigma llega y nos dice, nosotros nos permite garantizar que al menos solamente 3 o 4 productos de ese millón van a salir con algún tipo de efecto, 3 o 4 sobre ese millón. ¿Qué cosa más interesante? Que de paso siempre me he tratado de averiguar, pero Samsung nunca ha trabajado con sistemas Six Sigma. Aquí vamos a ver esta partecita, solamente déjenme ampliar acá y vamos a ver. Beneficios del desempeño Six Sigma, muy bien. Entregar valor al accionista, sí. Recordemos al principio que decíamos que el hecho, cuando se crea una empresa, sea, bueno, algunas empresas desde el punto de vista legal, lo que tienen son accionistas. Algunas otras empresas, desde el punto de vista público, lo que tienen es no hay accionistas, sino que es de bien social, pero sea como sea. Hay un valor del accionista. Bueno, para un accionista, si yo estoy invirtiendo dentro de una empresa, pues entonces yo quiero tener un rendimiento sobre las inversiones que yo estoy haciendo. Y pues si es más fácil poder meter la plata en el banco y me va a rendir mejores beneficios, mejor la meto al banco y no me arriesgo tanto a crear una empresa, a mantener la producción, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el caso de acción social, bueno, es la población, la sociedad misma. No son accionistas, pero la sociedad misma espera un valor. ¿El valor de qué? Por el pago de sus impuestos que se les retorne en forma eficiente y eficaz, sean con productos o sean con servicios. Altos retornos de la inversión, sí, efectivamente. Bueno, si somos accionistas, yo espero, digamos, un retorno de la inversión un poquito mejor de lo que podría tenerla yo invertida. Bueno, pero la población misma, que en sí, en este caso, de una empresa de bien social, una institución pública, ¿qué es lo que esperan? Que esos impuestos que estamos generando, que estamos pagando oportunamente, se retornen en inversiones, por ejemplo, sistemas eléctricos, sistemas, etcétera, etcétera, cosas de ese tipo para bien social. Drásticas mejoras del desempeño en meses, efectivamente. Lo que busca el sistema Six Sigma es garantizar que yo mantenga una continuidad de producción en todos los meses del año, que sea la misma, que se mantenga en el tiempo, que sea constante, siempre, ojalá, en proceso de mejora continua, mejorando, 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 pero que no haya esos declives hacia abajo. Drásticas mejoras del desempeño en meses, que es lo que nos interesa. Incrementar el retorno y reduce los costos simultáneamente, efectivamente. Veamos a ver, si yo estoy produciendo, por ejemplo, una unidad, y voy a ponerle un costo sencillito, digamos que una unidad vale 100 colones, producir 100 colones, una unidad, cualquier unidad, sea un producto, sea lo que sea, o un servicio, no importa, pongámosle todos los ceros a la derecha que usted considere que son los costos. Muy bien, yo estoy produciendo una unidad, vale 100, pero la máquina o el sistema de producción me garantiza que yo puedo producir, digamos, 10 unidades o 100 unidades, etcétera, etcétera. Aún así, con ese sistema de producción, entonces me siguen costando los 100. Entonces, vean que los costos se van a reducir. Si yo estoy produciendo millones o 1.000.000 de productos o 1.000.000 de servicios, como lo queramos ver, lógicamente que nosotros esperamos que esos costos sean bajos o se mantengan. Pero en la medida en que estos productos o estos servicios no estén cumpliendo con los requerimientos de calidad, pues los costos van a empezar a aumentar por los costos de reproceso, por los costos de inversiones, etcétera, etcétera, que hemos conversado. Entonces, si esto me empieza a bajar porque tenemos un marketing importante, productos que no cumplen, entonces los costos empiezan a aumentar. Dejo de ser competitivo. Dejo de ser competitivo. Yo lo que tengo que hacer es aumentando la producción y tratando de mantener los costos en el mínimo posible o reduciendo los costos para ser más competitivo cada momento. Eso es lo que nos busca Six Sigma, que yo produzca cantidades importantes a costos reducidos en forma simultánea. Impulsar la mejora en los procesos claves y la excelencia del servicio al cliente. Nunca me cansaré de decir esos dos elementos. Garantizar los procesos claves, mapeo de valor del producto, mapeo de valor del servicio, garantizando la excelencia del servicio al cliente al final, la satisfacción. Ese es
el elemento que espera es 6 sigmas. Veamos, y desarrollar y focalizar en el mercado un liderazgo. Efectivamente, como hemos estado conversando. Si yo implemento esta filosofía, lo que estoy garantizando al mercado es el cumplimiento. Y lo que me estoy garantizando como empresa es permanecerme en el tiempo con el cliente, captándolo para nuestros efectos. El objetivo es Six Sigmas, como tenemos aquí, reducir la variación y mover los resultados de los productos o servicios dentro de los requerimientos del cliente, ¿verdad? Tratar de irlos golpeando. Quiero esa filosofía, o esa manita que ustedes ven ahí, es casi como que ir golpeando los costos, irlos bajando, 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 pero siempre manteniendo que la importancia, la satisfacción al cliente. Eso es lo que busca los procesos de Six Sigmas en este caso. Reducción e interpretación Six Sigmas. Suponer que se coloca, por ejemplo, veamos en este caso, son ejemplos. Suponer que se coloca un termostato para mantener una habitación al 21 a 21 grados. Si la temperatura de la habitación fluctúa entre 19 y 23, estamos bien. Es lo que les decía. Yo tengo un sistema de producción, pero en algunas ocasiones puedo hacer que no cumpla un poquito hacia abajo o un poquito hacia arriba. Bueno, pero resulta que yo pongo un termostato y tiene que fluctuar entre 19 y 23. Lógicamente, con una temperatura de 21 está dentro de ese rango. Perfecto. Aceptamos el termostato. Bien, el termostato hace que la temperatura en la habitación fluctúe entre 19 y 22 grados. Diremos entonces que el termostato es aceptable, lo que acabamos de decir. Pero ¿qué pasaría si el termostato que estamos haciendo da, digamos, entre 12 y 29 grados? Entre 12 y 29. Resulta que estamos fuera del rango que nos interesa. Por lo tanto, el termostato no nos sirve, no funciona. Tenemos que ver si lo cambiamos, si lo mejoramos, si le entramos con mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, costos operativos, costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar que esté dentro del margen que a nosotros nos interesa. Volvemos a la filmina anterior, que es golpear en la medida de lo posible las diferentes variaciones de costos, y las golpeando, pero garantizando que nuestro producto o servicio permanezca dentro de los estándares establecidos. Eso es lo que nosotros buscamos con un sistema de Six Sigmas. Aquí tenemos lo siguiente, por ejemplo, que es el caso que estamos viendo anteriormente, que para efectos del caso, ¿verdad? En un caso cumple y en el otro caso no cumple. Hay muchos errores. Esto que ustedes ven por acá es lo que se llama la famosa campana de Gauss. No vamos a hablar de la campana de Gauss, pero aquí podemos hablar de nosotros de simetría a la derecha, simetría a la izquierda, si son asimétricas, etcétera, o los elementos de cortosis, ¿verdad? Que en este caso, que si es una platicúrtica, si es una olicúrtica, etcétera, etcétera, que no vamos a conversar de ese tema, pero la idea es tratar de mantener los conceptos de variabilidad lo más posible dentro de la normativa de cumplimiento de ese millón de productos que nosotros deseamos. Y eso es lo que nosotros buscamos. La diferencia entre la tolerancia superior y la tolerancia inferior, dividido por la desviación estándar, nos da la cantidad de sigmas o la cantidad de zetas. Si nosotros nos acordamos y veamos un elemento que les dije al principio, tenemos que manejar estadística para determinar la norma. La Z, recordemos que es la sigla de la distribución normal. Entonces, la diferencia entre la tolerancia superior y la tolerancia inferior, dividido entre la desviación estándar, nos da la cantidad de sigmas que nosotros estamos desarrollando en nuestros sistemas de producción. Un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, 4, 5, 6 sigmas. Qué cosa más interesante. Veamos este otro gráfico. Permítanme de una vez para agregarlo por una vez, para que lo tengamos aquí. Aquí. Bueno, me voy por acá. Nosotros tenemos estos famosos límites de tolerancia que tenemos por acá. Veamos, tenemos a un sigma, tenemos defectos 31.8 y tenemos a 3 sigmas, tenemos defectos de 0.27. Eso es lo que estamos diciendo. Vean que estas dos líneas que yo tengo al lado izquierdo, al lado derecho, vamos a decirle que son de color amarillo, son los límites de la tolerancia. Es lo que yo permito que se pueda tener elemento de variabilidad. La estadística es sumamente estratégica. Por eso los cursos de estadística. Claro, usted llega y me dice, profe, pero sabe un momento, pero resulta que la universidad
dependiendo de la carrera, solo vemos una estadística, pero en esa misma estadística que nosotros vemos en estadística básica 1, que sería estadística descriptiva, nosotros vamos a analizar los conceptos de la distribución normal de los sistemas de producción, que son sumamente importantes, sin importar el tipo de ingeniería o el tipo de profesión que nosotros tengamos. Nosotros siempre tenemos que garantizar, el arquitecto, el ingeniero civil siempre tiene que garantizar la normalidad de ¿qué? De los concretos o de los torques, etcétera. El sistema eléctrico garantiza las fluctuaciones de la energía dentro de los sistemas de normalización, la ingeniería industrial sobre los sistemas de producción, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener que estar trabajando con grados de tolerancia, qué se permite y qué no se permite, ¿verdad? Si yo estoy construyendo un edificio y tiene un grado de inclinación, bueno, ¿y hasta cuánto podría aceptarlo yo para que no se caiga, por ejemplo, a manera de ejemplo? O en los sistemas de producción, ¿qué grado de tolerancia podemos tener? Recordemos algo, recordemos que cuando yo tengo un sistema de normalización, digamos, yo lo que trato, o de norma, yo lo que trato es de garantizar que todo el sistema de producción permanezca casi como en esa media, en ese límite. Veamos a ver, un ejemplo que siempre les pongo a los chicos es el siguiente. Si yo estoy produciendo X producto, X refresco, y yo digo que garantizo 600 mililitros, o nótense que a veces ustedes van y compran una botellita de cualquier líquido, de cualquier producto, y ustedes a veces ven que dice 600 mililitros, o un litro, o 2 litros, etcétera, como sea. Y entonces, a veces ustedes ven que está un poquito más llena, y otras que ustedes han comprado, ustedes dicen, pues tiene un poquito menos, ¿verdad? Entonces uno se la lleva. Entonces, si compra un poquito más, entonces tiene un poquito más de 600 mililitros y algunas tienen un poquito menos de 600 mililitros. Y así en otras que tenemos ahí. Muy bien, pero yo le estoy ofreciendo al cliente, yo le estoy ofertando al cliente 600 mililitros. Yo me debería garantizar como empresa, estarle garantizando al cliente siempre la mayoría exacta, 600 mililitros, no 605 y menos 595 o 597, etcétera, etcétera. Yo estoy garantizando 600 mililitros. Uno esperaría que nuestros sistemas de producción siempre estén dentro de ese concepto. Bueno, pero hay algunos elementos que son un poquito más, un poquito menos, pero siempre están dentro del concepto de lo que vamos a llamar, entre comillas, que va a estar normalizado, que está normal, que está bien, que es aceptable, límites de tolerancia. Muy bien. Pero nosotros lo que tenemos que hacer aquí, en la medida de lo posible, es tratar de ir reduciendo esos límites de tolerancia. Veamos aquí, vean qué cosa más interesante. Yo tengo establecido un límite de tolerancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me busca el Six Sigmas en este caso? Es garantizarme la reducción de los límites de tolerancia, garantizándole al cliente el cumplimiento de nuestros requerimientos y nuestros servicios, golpeando siempre los conceptos de costos de producción, para que el cliente, para que nuestros productos y servicios siga siendo competitivo en los sistemas de producción y que dentro del mercado en el cual nosotros estemos embarcados, seamos líderes o estemos dentro de los líderes en los conceptos de producción y en los conceptos de ofertar el producto y el servicio que nosotros requerimos. Eso es lo que busca un sistema Six Sigma. Vean qué cosa más interesante. Tenemos un sistema de producción, sea un Sigma, 2 Sigma, 3 Sigma, etcétera, es pasar a un sistema de producción Six Sigma donde es tratar de reducir los límites de tolerancia al máximo que se puedan. 1 millón de productos garantizando 3.4 de efectos por millón. Eso es lo que quiere decirnos. La escala de la calidad de metodología 6 sigma mide el número de sigmas que caben dentro del intervalo definido en los límites de tolerancia. ¿Por qué 6 sigmas? Muy bien. Déjenme ponerles esto de una vez. Acá. Ay, es que a veces no me acuerdo cuánto se había puesto. Bueno, ¿por qué 6 sigmas? Integra, ahora sí, vean qué cosa más interesante. Veamos a ver. El Six Sigma va a ser un híbrido, tal vez un híbrido no, sino que va a fortalecer, más bien va a fortalecer o va a integrar el concepto del factor humano y las herramientas de mejora continua. El factor humano dentro de la empresa es lo que hace grande a una empresa. Veamos este otro ejemplo. Cuando nosotros pasamos, digamos que un Viernes Santo, digamos ahí por la Avenida Central y ustedes ven ese gran edificio del Banco Nacional que ustedes ven ahí, Viernes Santo, digamos que a las 12 de la noche.
todavía menos caros y todo. Cuando usted pasa, usted lo que hace, ese edificio dice, uy, qué grande es el Banco Nacional. Pero dentro, lo que hace grande al Banco Nacional, en este caso, lo que lo hace es gracias al factor humano que se tiene. La suma de los conocimientos del factor humano es lo que hace que el Banco Nacional sea el Banco Nacional. La experiencia, la sumatoria de todas las experiencias, donde nosotros tenemos que 1 más 1 es igual a 3, donde tu experiencia, mi experiencia y nuestra experiencia hace una tercera experiencia. Ahora, si eso lo multiplicamos, vamos a ver que eso es de tipo exponencial. Entonces, nosotros vamos a integrar ese conocimiento, esa poderosa herramienta o ese poderoso recurso que nosotros llamamos recursos humanos con herramientas de mejora continua. Y hablemos de herramientas. Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que les decía. Yo puedo robustecer mis sistemas Six Sigma con sistemas 5S o con Just in Time, el justo a tiempo, o con Paretos, o con Ichikawa, o con las 7 herramientas de mejora de la calidad, o algunas otras, o el sistema Toyota, el Yudoka, y otras que están dentro de los sistemas de mejoramiento continuo. Entonces, es hacer ese híbrido, esa integración entre el factor humano y las diferentes herramientas en busca de la mejora continua. Factor humano. ¿Qué es lo que busco con el factor humano? Perdón. El factor humano crea infraestructura humana. Y aquí es donde ustedes van a escuchar que se les habla del champion, del master back, del black belt o del green belt, que lideren y desplieguen y llevan a cabo las propuestas. Muy bien. Esos son los diferentes escalones que nosotros tenemos. Inclusive está el yellow belt. Ahora, ustedes llegan y tal vez ya alguno ha escuchado Six Sigma y saben que existen algunos cursos en la calle relacionados con yellow, con green y con el caso de black belt. Principalmente, bueno, yo les diría que no es necesario llevar el yellow. Yo entraría de una vez con el green belt, de una vez. En todo caso, si me lo permiten de esta manera, si tenemos, porque realmente hay un concepto estadística que hay que manejar ahí también y todo lo demás, yo en todo caso me iría de una vez por el black belt, ¿verdad? Que son elementos de certificación. Es donde nosotros no es que vamos a agarrar a todo el factor humano o todo el recurso humano de la empresa y lo vamos a meter a este curso de Black Belt. No, vamos a tener, digamos, 1, 2, 3, 4, etcétera, que nos van a guiar dentro del proceso para crear y desarrollar el proceso de Six Sigma. Una persona con conocimientos en Green Belt es suficiente como para poder desarrollar todo esto. El champion principalmente ya se da principalmente a base de experiencia por los años que tiene ya de estar desarrollando. Estos sistemas también se puede hacer certificaciones a nivel internacional. Son certificaciones que son muy importantes dentro de los mercados. Para los ingenieros industriales, si tenemos aquí ingenieros industriales, pues sí es un aspecto muy importante que deberían de considerar eventualmente. Tanto es así que yo me comprometería, y ya me comprometo, si me están escuchando, para que quede ahí fijo y todo lo demás, que si coordinan con la universidad y coordinan con la Escuela de Ingeniería Industrial, facultad en la cual yo me pertenezco, y la verdad que es un orgullo trabajar con una cantidad de profesionales ahí increíbles, ¿verdad? Definitivamente demasiado poderosos son estos ingenieros industriales de la Universidad Fidelitas. Entonces, yo me comprometería a darles el Green Belt y gratuito para que ustedes lo tengan ahí. Nada más que coordinen con la universidad para que lo puedan llevar y todo lo demás. Ya se los doy de gratis. El Black no, el Black lo pueden sacar después. Y herramientas de mejora, ordena, relaciona las herramientas, principalmente herramientas estadísticas, que era lo que les decía. Aquí sí es importante conocer, pero principalmente el manejo, tal vez, bueno, ya existe software, por ejemplo, el Minitab y algunas otras herramientas, pero el mejor de los mejores es el Excel. Realmente es suficiente con el Excel para poder manejar herramientas estadísticas que han probado su efectividad en procesos de mejora. Es una medida de rendimiento de los procesos que estoy tratando de marcar. Es una metodología de mejora del negocio, es una iniciativa de transformación empresarial y establece una metodología sistemática y ordenada de mejora de la calidad. Aquí les estoy enseñando, digamos, cuáles son los elementos por qué el Six Sigma. Bueno, el objetivo, satisfacer al cliente. El enfoque, la mejora de los procesos. El punto fuerte, empleados comprometidos. Vean qué cosa más interesante. Vean que es un elemento muy importante. El método, herramientas efectivas, y el soporte, la comunicación, el liderazgo y
al final el concepto de recompensa. Pero no recompensa, ¿verdad? Que son, ¿cuánto voy a ganar por esto? Sino la recompensa de un buen trabajo. Etapas de metodología Six Sigmas, como para ella ir aterrizando, porque se me está acabando el tiempo. Ay, es que me emocioné demasiado. Una vez detectado una oportunidad de mejora, se lanza un proyecto que sería el de MAC. Es una forma de decirlo, que es este concepto que tenemos acá, que vamos a definir, vamos a medir, vamos a analizar y vamos a mejorar y vamos a controlar. Si nosotros vemos estos elementos, puede decirse que es el concepto del ciclo de Deming. Nosotros tenemos que definir, vamos a medir, vamos a analizar, vamos a mejorar y vamos a controlar. Eso es lo que se busca. Vamos a definir el problema. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son el punto del cliente? La prioridad. Vean que casi como un Ichikawa, por decirlo de esa manera. Vamos a poder medir cuál es la característica crítica de la calidad interna de cada uno. Vamos a definir los defectos y vamos a validar las medidas. Tenemos que validarlas. Para todo esto hay diferentes herramientas que es lo que se ven dentro de esos cursos, las diferentes herramientas. Vamos a analizar, vamos a descubrir la causa raíz. Me encanta. Esto me fascina. Vamos a descubrir ¿para qué? Para poder medir la capacidad actual, analizar los datos con detalle y vamos a identificar las variables que nosotros tenemos que mejorar, que son elementos sumamente importantes. Y vamos a entrar en el proceso de la mejora. La fase de la mejora implica también un diseño como implementación, identifican, verificar estadísticamente posibles, etcétera. Vamos a buscar el proceso de la mejora. Y vamos a controlar. ¿Controlar qué? Que todos esos planes, esas acciones que nosotros estemos ejecutando estén dando el resultado. Pero no me voy a esperar hasta el 31 de diciembre, si empiezo en enero para darme cuenta de eso, sino ir controlando e ir midiendo paulatinamente para ir tomando las acciones correctivas en forma inmediata. Para todo esto, nosotros vamos a tener que medir. En términos generales, esto es a modo de un resumen, vamos a definir, vamos a medir, vamos a analizar, vamos a implementar y vamos a controlar. Ahí están los diferentes elementos que nosotros tenemos que identificar en cada una de las etapas y vean qué cosas más interesantes. Por eso es importante que nosotros conozcamos de la parte financiera de nuestras empresas. Pero pero yo me voy a encargar del sistema de producción, sí, pero un ingeniero, sin importar en la rama de donde esté, o un administrador, sin importar en la rama en que esté, tiene que manejar los conceptos financieros. De ahí, pues, conceptos como de análisis verticales, análisis horizontales o análisis del ROI, por ejemplo, entre algunos otros elementos. Y vamos a poder medir con diferentes elementos de variables, análisis de medición, vamos a analizar los objetivos, vamos a hacer mapas de proceso, como se los estaba indicando al principio, vamos a hacer aprobaciones por la gerencia, vamos a hacer implementaciones, análisis de capacidades, desarrollar soluciones, vamos a evaluar en forma financiera, análisis de riesgos de planes y vamos a controlar, vamos a validar con el Pokayoke, por ejemplo, podría ser uno de los elementos, o por ejemplo el Kanban también podría utilizarse, actualizar manual de operaciones, plan de comunicación. Estos son los elementos básicos que usted requiere para implementar. Pero cada uno de estos, definir, medir, analizar, implementar y controlar, tiene una serie de herramientas que son las importantes que hay que ver en ese programa de Green Belt o en ese programa de Black Belt para que ustedes lo vayan desarrollando. No existe un programa para Champion. El Champion lo da principalmente la experiencia ya desarrollada entre las empresas. En primer lugar, se define el problema valorándose o midiéndose posteriormente en el punto en el cual se encuentra la empresa. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? En tercer lugar, se estudia la causa raíz del problema, produciéndose, diseñar o poner en práctica las respectivas mejoras y produciéndose en última instancia y comprometiéndose principalmente en última instancia a controlar los resultados obtenidos para verificar la efectividad y eficacia de los cambios realizados. Esos son los elementos que a nosotros nos dan la metodología, una metodología que es la que se utiliza en Six Sigma, que es lo que tendríamos que ver en un programa como Green Belt, como Black Belt, el liderazgo que se tenga que implementar y planeación y administración. En términos generales, esto es un pequeño panorama de lo que es Six Sigma. Es una introducción. Es la introducción que siempre se hace como para poder después ya empezar a hacer el análisis de cada una de las herramientas y principalmente para empezar a analizar cada uno de estos elementos, el definir, el medir, el analizar, implementar y el controlar.
Dos elementos importantes que hay que tomar en cuenta: manejar conceptos de estadística, no son nada del otro mundo, y manejar algunas otras herramientas, por ejemplo, sistemas, cartas de control o gráficos de control, o algunas otras cosas, por ejemplo, que se dan dentro de los cursos como como control estadístico de la calidad, en los cursos, por ejemplo, también de investigación de operaciones 1, en la parte de inventarios, en la parte de investigación de operaciones. Bueno, realmente, en términos generales, en todas las materias que nosotros vemos de la carrera de ingeniería industrial. Eso es lo que nosotros nos permite desarrollar un sistema Six Sigma. En todo caso, se ve en un programa que ustedes lo pueden llevar por separado, pero si no, con todo gusto, pues lo podríamos conversar. Si hay interés, desde 1 hasta N candidatos, si desean, pues podrían coordinar con la Escuela de Ingeniería Industrial y yo me comprometería a facilitárselos en un horario que a todos nos sirva, donde haríamos talleres y haríamos toda la presentación y yo les daría lo que es toda la capacitación para Greenbelt. Y ya trataríamos de buscar que la universidad o la carrera nos dé un titulito al final para que ustedes lo puedan agregar a sus currículos. Si estoy en la mejor disposición, si tienen dudas, consultas, yo encantadísimo de poderles colaborar y atender inmediatamente. En todo caso, si no, como soy profesor, me pueden buscar en la base de datos del profesorado, me pueden escribir y yo les hago las contestaciones. Si alguien quiere material, por ejemplo, tengo todos los libros de Greenbelt, etcétera, Black Belt, etcétera, se los ofrezco también sin ningún costo, todo gratuito, es free, para que usted lo pueda analizar y estudiar. Y darle seguimiento si usted lo ocupa, con mucho gusto yo le asesoro. Y la Escuela de Ingeniería Industrial, con todos los profesores que están detrás de ustedes como estudiantes y como estudiantes actuales o de momento esperando para matricular, con mucho gusto, pues tenemos todos unos grandes profesionales, increíbles profesionales que nos pueden ayudar con este proceso. Así las cosas, quedan a sus órdenes. Excelente, profesor Wadi, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio, no sin antes acá compartirles el comentario que nos hace Rocío Álvarez. Dice, excelente iniciativa que se pueda dar el curso. ¿Y cómo podemos comunicarnos con usted? En este caso, yo me permito, profesor, si gusta, brindarles su correo institucional. Claro. Para que por ahí le puedan escribir. Entonces se los estoy dejando en el chat para aquellos que estén interesados en escribirle al profesor. Con mucho gusto. wadi.st@ufide.ac.cr. Entonces por ahí deben escribir al profesor. Si tienen alguna duda, consulta o comentario, este es el momento. Pueden dejarla en el chat o bien pueden levantar la mano y con todo gusto les habilitamos el micrófono para que puedan conversar. Ok, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá. Bueno, en caso de no haber preguntas, la más cordial invitación nuevamente, si tienen alguna duda o consulta y quieren escribirle al profesor, lo pueden hacer a su correo institucional y con gusto él también por ahí les va a facilitar todo el material que les está comentando. Elmer tiene la mano levantada. Elmer, adelante, bienvenido. Puedes habilitar tu micrófono. ¿Me escucha? Sí, señor. Correcto, sí le escuchamos. Adelante. Ahora ya no lo escuchamos. Bueno, creo que bajó la mano. De igual forma dice por acá Alex Herrera, solo para compartir algunos comentarios. Excelente ponencia, muchas gracias y saludos al ingeniero Wadi. Heiner Mora dice por acá, excelente presentación. Y Rocío dice, gracias, esperamos que continúen con estas capacitaciones. A don Wadi, por acá tenemos una pregunta. William Morales dice, ¿podemos aplicar Six Sigma a un PYMEX y en qué área sería? Muchas gracias.
Muy bien, excelente. Realmente, digamos, el concepto de Six Sigmas se puede aplicar en cualquier empresa, sea empresa privada o empresa de servicios o instituciones de gobierno, etcétera, etcétera. Se puede aplicar desde grandes empresas, medianas, hasta pequeñas empresas. E inclusive, lo podemos aplicar hasta en nuestra casa, que es sumamente importante. Entonces, realmente, ahora sí, usted me dice que si se puede aplicar en un área. Vamos a ver. Digamos, el Six Sigma está establecido como un elemento de filosofía de cambio cultural empresarial. En todo caso, cuando yo lo implemente, aunque yo quiera tal vez orientarlo hacia un proceso, va a haber un involucramiento de todo el personal adicional dentro de la empresa, porque sea como sea, hay una relación. Los de contabilidad se relacionan, los de finanzas, los de ventas se relacionan, etcétera. Entonces, realmente el Six Sigma está para trabajar en toda la organización. Ahora, dependiendo del tamaño de la empresa, eso es lo que vamos a tardar en capacitar, si hubiese que capacitar, o de tomar las acciones correctivas. Es muy diferente, digamos, en una empresa donde trabajen 7,000 personas, ¿verdad? Que una empresa pequeña, pues, donde yo tenga ahí 20, 25 personas, pues lógicamente que es un poco más, más manejable. Pero en términos generales, este sistema se hace para el desarrollo de toda la organización, ¿verdad? Ahora, si yo lo que quiero es establecer para un proceso, entonces podría utilizar esas otras herramientas que estamos hablando. Por ejemplo, el Judoka, un sistema Kanban o un Just in Time, dependiendo de dónde estén las diferentes áreas. Por ejemplo, un Just in Time podría estar dentro de los procesos de producción, dentro de los inventarios, o podríamos utilizar dentro de un banco o dentro de, digamos, de links. Podríamos establecer, digamos, esos mismos elementos, pero dependiendo de las características propias. Entonces, realmente la filosofía del Six Sigma se adapta a cualquier empresa que lo quiera desarrollar, pero sí, definitivamente debemos considerar que es un concepto de un todo, ¿verdad? Yo creo, yo nunca lo he visto, ¿verdad? En la experiencia, nunca lo he visto implementando en un sector, pero sí, definitivamente puedo llegarle a confirmar que si yo empiezo en un sector, definitivamente tengo que integrar a toda la demás empresa. Definitivamente. ¿Por qué? Porque la empresa es un solo mundo, es un solo engranaje, es un solo factor humano, aunque estemos en departamentos diferentes, pero todos apostamos por las mismas competencias y por la misma imagen empresarial dentro de la organización. Entonces, esa sería la respuesta. Definitivamente sería para toda la organización un sistema Six Sigma. Muy bien, dice por acá Víctor Murilla, excelente presentación, gracias profesor y saludos cordiales. Mm. Elmer Esquivel dice por acá, muchísimas gracias al profesor Wadi, me interesa mucho recibir el curso de Green Belt. ¿Qué se necesita para llevar a cabo este curso? Muchas gracias. Bueno, si es una pregunta para mí, ya tienen, ya tienen al expositor, que sería con mucho gusto, yo se los doy free. Ahí sería coordinar con la dirección de carrera, con mi señora, la señora directora, doña Alicia Munguía Ulloa, la cual está presente, que es mi señora jefa. Entonces sería coordinar con ellos y yo en la mejor disposición buscamos el tiempo, buscamos las horas y les damos esa formación en forma gratuita de parte de la Escuela de Ingeniería Industrial como un apoyo de todo el profesorado en el conocimiento, en la mejora de ustedes para que ustedes salgan de esta universidad mucho más todavía, con mucho más conocimientos y todavía más competencia. Y que ojalá puedan llevarse ese titulito como un adicional a sus currículos el día que se gradúen como ingenieros, sin importar la rama en que estén también. Muy bien. Fray Vargas hace un comentario por acá, dice muchas gracias por todo, excelente presentación y un gusto de ver de nuevo a este excelente profesor que con su experiencia nos regala una enseñanza siempre. Muchas gracias. Vamos a Muy ver. amable, qué bárbaro. Y por acá, bueno, tenemos varios comentarios. Ahí doña Lipsia también está tomando nota, ¿verdad, doña Lipsia? Todos los estudiantes interesados en este curso de Green Belt. Así que nuevamente les reitero, les dejamos el correo del profesor para que ustedes puedan ponerse en contacto con él. Y recuerden también a doña Lipsia Munguía como ella directora de Ingeniería Industrial y de Cadena de Suministros y Logística para que, bueno, si se puede llegar a esta capacitación que con todo gusto nos ofrece el profesor Wadi, pues así pueda ser. Excelente. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Antes de finalizar con la actividad,
Me permito recordarle las actividades que tenemos restantes para el día de hoy. A las 6 p.m. tenemos la actividad de Big Data, qué es y cómo funciona en la industria 4.0. Y a las 7:30 p.m. terminamos con la actividad o la charla producción. Cordial invitación para que nos puedan acompañar en el chat en este momento. Yo les voy a dejar los enlaces para aquellos que estén interesados y no lo han hecho, se puedan inscribir a ambas actividades. Son gratuitas y la idea pues es que todos ustedes como estudiantes, ya sea estudiantes activos o inactivos, puedan participar. Así que nuevamente al profesor Wadi, muchísimas gracias por su Mucho gusto. participación, por su tiempo y esperamos que esta actividad haya sido de aprendizaje para todos los que nos acompañaron. Un placer. Mucho gusto, un placer para la universidad. Muchas Perfecto, gracias de esta por tomarme en manera, cuenta. excelente, profesor, muy amable. De esta manera, damos por finalizada la actividad. Que pasen muy buenas tardes y gracias por su participación. Chao. Bye bye.